En este vídeo vamos a estudiar los conjuntos numéricos. Son ciertos conjuntos a los que nos referimos típicamente y los usamos con frecuencia. El primero de ellos que vamos a discutir son los números naturales. Los representamos por una N mayúscula y son los números que utilizamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Fíjense que estoy utilizando llaves para encerrar los elementos del conjunto. Estoy separando los elementos por coma y estos tres puntitos, elipsis, son indican que continúa sin fin, ¿verdad? Porque no hay nada después de los tres puntitos, significa que continúa infinitamente. Ya hay un patrón que se puede observar, así es que van de uno en uno, ¿verdad? Comenzando con el 1, por lo tanto se puede saber cuáles son los números naturales. Repito, son los números que utilizamos para contar. Los números cardinales, que se representan con una W de whole numbers, son los mismos naturales añadiéndole 0. O sea, comenzamos con 0, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Los tres puntitos indican que es un conjunto infinito. Entonces podemos decir que el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números cardinales, porque todos los números naturales están en los cardinales, ¿verdad? Así que decimos que es un subconjunto. Podemos decir también, ¿verdad?, que el 3 es un elemento de los números cardinales, así como decimos que el 3 es un elemento de los números naturales. Eso, por ejemplo, por decir algo. También podemos decir que negativo 4 no es un elemento, no es un elemento, vamos a hacer un poquito más bonito, no es un elemento de los naturales, así como tampoco es un elemento de los cardinales. Números negativos no pertenecen ni a los cardinales ni a los naturales. Próximo conjunto que vamos a ver son los números enteros. Lo denotamos por una E, también a veces se denota por una Z mayúscula. Son los mismos naturales, más el 0, más los opuestos de todos los naturales. Así es que aquí tenemos que los naturales son un subconjunto de los enteros. Tenemos que los cardinales son un subconjunto de los enteros. Y podemos decir, por ejemplo, que el negativo 4 pertenece a los números enteros, a pesar de que no pertenece ni a los naturales ni a los cardinales. Fíjense que aquí hay tres puntitos en un lado y en el otro, porque el patrón sigue hacia, ¿verdad?, bajando en los infinitos hacia infinito negativo y aumentando también hacia infinito positivo, así que ahí se extienden por ambos lados. También vamos a estudiar los números racionales. Los números racionales, que se denotan por una Q, son los números, fíjense que aquí no los vamos a estar escribiendo en forma enumerativa, porque no podemos, no es tan fácil. Sí habría una manera de hacerlo, pero es muy complicada. Así que lo hacemos en forma descriptiva, que es otra de las maneras que hemos estudiado que se pueden denotar los conjuntos. Aquí decimos, es el conjunto de todas las X, tal que X es igual a entre B, ¿verdad? Se escribe de la forma A entre B. B distinto de 0, bueno, podemos dividir entre 0 y A y B son enteros. Así que en palabras vamos a decir que el conjunto de los números racionales son todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción de dos enteros, una división de dos enteros, fracción, donde el denominador, por supuesto, no es 0. Así es que números como 3/5 pertenecen a los racionales. Números como negativo 7/8 también pertenece a los racionales. En términos de
En términos de quién es subconjunto de quién, pues sabemos que los naturales son un subconjunto de los cardinales, de los racionales, porque todos los números naturales se pueden escribir como una fracción, ¿verdad? Todos los números naturales, que son el 1, 2, 3, 4, etcétera, se pueden escribir como 1 entre 1, 2 entre 1, 3 entre 1, 4 entre 1, 5 entre 1. Además se puede escribir de otras maneras, porque por ejemplo, yo puedo escribir el 2 como 4 entre 2, que eso es lo mismo que 2. O 9 entre 3 es lo mismo que 3. Así que hay muchas maneras, ¿verdad? Pero basta con que haya una manera de escribirlo como una fracción entre dos enteros, entonces es un número racional. Así que todos los números naturales son racionales. El 0 también se puede escribir como una fracción en dos enteros, puede tener cualquier denominador, y esto es 0. Por lo tanto, los cardinales también son un subconjunto de los racionales, y los números enteros, incluyendo, ¿verdad?, los negativos, números enteros, también por la misma razón que dije de los naturales, los enteros todos se pueden escribir también como una fracción de dos enteros, así que son un subconjunto de los números racionales. Así es que al momento entonces tenemos que los naturales son un subconjunto de los cardinales, y a su vez ambos son subconjuntos de los racionales. Ambos son subconjuntos de los enteros, y los tres, naturales, cardinales y enteros, son subconjuntos de los racionales. Bueno, esta no es la única manera que se pueden representar los números racionales, porque los números que se pueden representar como una fracción también se pueden representar como un número decimal. Así que, por ejemplo, yo tengo aquí 3/5. 3/5 es lo mismo que 0.6, es un número racional. Un tercio, que es 0.33333, ¿verdad? Infinitamente, un número periódico, también es un número racional. Y eso nos indica entonces que los números racionales se pueden escribir como decimal, pero son decimales o que terminan sus dígitos o que no terminan, pero siguen un patrón, ¿verdad? Cualquier número, por ejemplo, un séptimo es quizás un poquito, hay que buscar una calculadora. Un séptimo, vamos a buscar una calculadora, y tenemos .142857, y aquí se vuelve a repetir. Vamos a .141827, perdón, .142857, y ahí se vuelve a repetir 142857, 142857, así que le ponemos la rayita. Todos los números racionales entonces se pueden escribir como decimal, sus dígitos terminan o se repiten con un patrón. Así es que los números racionales o se escriben como fracción, o si se escriben como decimal, tienen la característica que les acabo de mencionar, que sus dígitos terminan o se repiten, no terminan, pero se repiten con un patrón. En cambio, los decimales, que no pasa eso, que no se repiten con un patrón, siguen sus dígitos infinitamente, pero no se repiten con un patrón o no terminan, son los dígitos, o sea, números que siguen infinitamente sin repetirse con un patrón, son los números irracionales. El conjunto de los números racionales se definen bien simplemente como el conjunto de los números que no son racionales. En otras palabras, son números que no se pueden escribir como una fracción de dos enteros, y que si no se puede escribir como una fracción, la única forma de escribirlo es, aparte de su representación, algunos tienen una representación gráfica que vamos a ver a continuación,
Si están escritos como decimales, sus dígitos no terminan. Hay varios ejemplos, por ejemplo, pi es un número conocido, ¿verdad?, ampliamente. 3. La gente dice que es 3.14, es aproximadamente 3.14. Si buscamos en la calculadora y usamos la tecla pi, vemos que dice 3.14, 15, 92, etcétera. Vamos a redondear la 93. Bueno, 3.14 no lo vamos a redondear, 15, 92, le ponemos 3 puntitos indicando que continúa infinitamente. Sin embargo, aquí no hay un patrón que nosotros identifiquemos, ¿verdad? No hay un patrón que se repita, por lo tanto eso es lo que nos indica que es un número irracional. Hay otros números irracionales, como por ejemplo raíz cuadrada de 2. Si nosotros buscamos la raíz cuadrada de 2, vemos que es 1.4142, 13, etcétera. 1.4142, 13, y tampoco hay un patrón. Y hay, ¿verdad?, una cantidad infinita de números irracionales. Yo les puedo decir, por ejemplo, una forma de conseguir muchos números racionales, aparte de, digamos, pi tercios, 2 pi quintos, cualquier fracción que usted pueda construir donde esté usando un número irracional, es un número irracional. Hay muchas, ¿verdad?, posibilidades aquí. Hay un teorema que indica que cualquier raíz, no solamente cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, cualquier raíz de un número entero o es entero o es irracional. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9, eso es 3, así que eso es un número entero. Ese es racional. Pero raíz cuadrada de 8 no es un número entero, entonces es irracional. Así igual puede construir como raíz cuadrada de 5 entre 2, es un número irracional, y hay muchísimos entonces ejemplos que puede dar de números irracionales. En conjunto, si unimos los números racionales con los irracionales, tenemos los números reales. Es decir, los números reales se descomponen entre los que se pueden escribir como una fracción de 2 enteros y los que no, ¿verdad? Y en conjunto entonces están todos los reales. Así es que los números naturales son un subconjunto de los reales. Los cardinales también. Los enteros también. Los racionales y los irracionales, ambos son subconjuntos de los reales. Hay otros números que no vamos a considerar aquí, que son los llamados números complejos, y esos números pues no son reales. Pero para propósito nuestro vamos a solamente hablar de los números reales, y estos son los subconjuntos que típicamente nombramos. Hay montones de otros conjuntos, el conjunto de los números pares, el conjunto de los números impares, el conjunto de los números múltiplos de 5, etcétera, ¿verdad? Pero los conjuntos numéricos que mayormente nombramos son esos. Vamos entonces a hacer un breve ejercicio de identificar cada número de los que tengo aquí, como a qué conjuntos pertenecen. Así que lo vamos a hacer que los vamos a circular. Vamos a usar otro color. El negativo 8 no es un número natural, tampoco es cardinal. Los naturales empiezan en el 1, 1, 2, 3, 4, etcétera. Los cardinales empiezan en el 0, pero sí es un número entero. Los enteros son racionales y reales también. Así que no son irracionales. Si son racionales, no son irracionales y viceversa. 5 séptimos no es un número natural, no es cardinal, no es entero, pero sí es racional y por lo tanto real. El 0 no es un número natural, pero sí es cardinal, por lo tanto es entero, por lo tanto es racional
y real también. Pi es un número irracional, consecuentemente es un número real. Si es un número irracional, pues no es racional y por lo tanto no es ninguno de estos, no es ni entero, ni cardinal, ni natural. Negativo 6.5. Negativo 6.5 no es un número natural, ni cardinal, ni entero, pero sí es un número racional. Fíjense que sus dígitos, está escrito como decimal, sus dígitos terminan. Es real también. Vamos entonces a 5 ejercicios adicionales. El número 19 es un número natural, es cardinal, es entero, es racional y por lo tanto real. Este número que vemos aquí, 2.34343434, punto, fíjense que hay un patrón, sus dígitos son infinitos, pero hay un patrón que se repite, por lo tanto es un número racional y por lo tanto real. No es ninguno de estos de acá, natural, cardinal ni entero. 4.3925810 sigue infinitamente, pero no se repite con un patrón, por lo tanto es un número irracional, por lo tanto real. Raíz cuadrada de 2, habíamos puesto eso como un ejemplo de un número irracional. Si lo buscan en la calculadora van a ver que sus dígitos se repiten infinitamente, se siguen infinitamente, pero sin repetirse con un patrón. Es irracional, por lo tanto real. Además del teorema que les mencioné, 8 medios. 8 medios es igual a 4, así que es un número entero, pero también es cardinal y natural. Por lo tanto es un número racional, fíjense que es la división de dos enteros, y es un número real. Por último, para finalizar, vamos a mostrar en un diagrama de Venn la relación de todos estos conjuntos de los que hemos hablado. Tenemos el conjunto de los números reales como nuestro universo. Dentro de los reales están los racionales y los irracionales. Dentro de los racionales estarían los enteros. Dentro de los enteros, completamente dentro, están los cardinales, y dentro de los cardinales los naturales. Aparte de estos aquí, fuera de los números racionales y los irracionales, no hay nada. Así que este sería el diagrama de Venn que nos describe la relación que hay entre todos ellos. Fíjense que como los naturales están completamente contenidos dentro de los cardinales, decimos que son un subconjunto. Ambos son subconjuntos de los enteros, los 3 son subconjuntos de los racionales y los 4 son subconjuntos de los reales, así como los irracionales, así que serían los 5. Bueno, esto es todo por este vídeo. En otro vídeo van a encontrar más sobre los diagramas de Venn y distintas formas de representar conjuntos.